nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bien, hermano, como todos sabemos, la iglesia en estos días, en estos tiempos, ha estado pasando por diferentes luchas, pruebas, dificultades, pero, como lo decía el otro día, por la experiencia de los años, por la experiencia de tantas veces que hemos pasado por circunstancias así, porque la iglesia de Jesucristo va en contramano de todas las corrientes de este mundo y realmente, amados hermanos, es algo glorioso cómo va avanzando el reino de Dios a través de la tierra. Esto comenzó allá en Israel, en un pueblito donde no tenían ni televisión, no tenían ni radio, no tenían nada, pero en este lugar había un hombre que caminando con sandalias por los caminos polvorientos de allá de Judea, de Jerusalén, de Samaria, él predicó el evangelio de salvación que hoy está llegando a todos los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y él está llevando el mensaje de salvación a los perdidos, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no le conocen. Y amados hermanos, por esa experiencia yo entiendo que muchas veces el mundo, dice, no le reconoció cuando él vino acá a la tierra, porque dice, los suyos no le reconocieron, en el mundo estaba, pero él venció al mundo. Y Cristo Jesús venció a la muerte, venció al mundo, y hoy está sentado en lugares celestiales y es nuestro intercesor, y él está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Y por eso es que nosotros podemos caminar confiadamente, porque Él, siendo Dios, no estimó igual a ser a Dios como cosa que aferrarse y vino a la tierra, amados hermanos, y se humilló a lo sumo, como siempre lo decimos, y tomando la forma de siervo se fue a la muerte de cruz y su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Amados hermanos, por eso es que podemos nosotros confiar en este Dios poderoso. Por eso es que podemos confiar que Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Por eso que vamos a los sepelios y en los sepelios, amados hermanos, siempre decimos aquellos que durmieron, los que durmieron en Cristo. Entonces, hermanos, porque vamos a resucitar. Esa es la bendita esperanza que tenemos todos los creyentes. Y entonces, cuando pasamos por desafíos, por pruebas, Dios nos está llamando a una mayor unidad, a un mayor, vamos a decir, perfeccionamiento, consagración de nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Nos está preparando para algo que yo sé que muy pronto va a llegar a nuestra iglesia. Va a ser el anhelado avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Y el avivamiento va a venir cuando haya una o dos personas que estén clamando a Dios y estén soñando con este avivamiento, así como el avivamiento de Azusa, que allá en 1906, y también allá el avivamiento de Gales, que fueron avivamientos que cambiaron la historia del cristianismo de los últimos 200 años. Hermano, fue algo sobrenatural. Hombres simples, sencillos, como William Seymour, que era un hombre ciego, un mulato que apenas, que no le permitía ni siquiera entrar a un lugar donde los seminarios se hacían porque no era permitido para los negros. Él ahí empezó a orar y a escuchar realmente la voz de Dios y empezó a clamar a Dios y se levantó uno de los más grandes avivamientos, que fue el avivamiento de Azusa, donde llegó a todos los confines de Norteamérica, de África y de Europa. Amados hermanos, tremendas cosas ocurrieron. Entonces, este anuncio es como una banderita, es como un anuncio de los tiempos que vendrán. Tiempos de que el guerrero que hay en usted tiene que ser despertado. Las 5 vírgenes que no son prudentes tienen que volverse prudentes, porque si no, ellas no van a entrar a la cena del Señor. Y la puerta se cerrará. La puerta se cerrará. El Señor viene pronto a recoger a su iglesia, hermano. Y estos son señales que nos están mostrando de todas las cosas que van a venir.
Por eso es que tenemos que estar, hermanos, preparándonos y preparando a nuestra familia, preparando a nuestros hijos, preparando a todos nuestros vecinos, hablándole las cosas que van a suceder. Yo le pregunto algo simplemente. Si usted viera una casa de al lado que está empezando a arderse en una esquina, ¿usted no va a ir a avisarle de que hay un incendio en su casa para que agarren agua y empiecen a echar el agua? ¿Usted no lo haría eso? Yo estoy seguro que usted lo haría eso. Entonces, esto es mucho peor. Tenemos que advertir a las personas de las cosas que van a venir. Y si se cumplieron el día de la muerte de Jesucristo más de 30 profecías, ¿cuántas más? Todas y cada una se van a cumplir hasta que Él venga, dice. Y esta vez no tocará la tierra, sino llegará hasta las nubes y seremos arrebatados. Entonces, hermano, usted tiene que avisarle a sus parientes. Usted tiene que avisarle que Cristo murió por eso. Cristo fue crucificado, se ofrendó, fue la ofrenda de amor más grande, pero fue para ese propósito, para que Él pueda ser glorificado y todos y muchos podamos seguir sus pisadas. Entonces, amados hermanos, el Señor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 26, que con todas las dificultades, luchas y pruebas, aún una vez dice, conmoveré no solamente la tierra, dice, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, va a ver usted, en su propia vida, Dios va a sacudir aquellas cosas que son movibles, aquellas cosas que no están afirmadas o que no son de Dios, las va a sacar, las va a sacar. Si usted es una persona tibia, Dios te va a convertir en un creyente que va a ser caliente, en un cristiano que va a estar vivo, avivado, lleno del Espíritu Santo, que tiene intimidad con Dios. Entonces, amado, y va a remover todas aquellas cosas que te están alejando de Dios, las malas amistades, las malas compañías, los malos hábitos, y va a implantar las cosas inconmovibles, las que no se pueden conmover. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos. Amado, entonces tenemos que estar nosotros preparados para eso, porque Dios quiere que nos despojemos de toda religiosidad que muchas veces entra en todas las iglesias. Dios quiere que te despojes, hermano, de toda religiosidad y toda mediocridad y de toda tibieza, por supuesto, también, para que podamos asumir aquello que Dios nos ha llamado, nuestra realeza. Hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. En el milenio, ¿quién cree usted que van a gobernar toda la tierra? Jesucristo estará a la cabeza y usted será un rey y usted será un sacerdote. Usted será un príncipe de Dios que estará gobernando en esta tierra por 1000 años, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que asumir ya ahora que hemos sido llamados para esa realeza, para ese tiempo de glorioso. Y acá Dios nos ha puesto todas las cosas debajo de los pies de la iglesia. Diga, de todas las cosas debajo de los pies, diga, de la iglesia. Entonces, hermano, es algo que es importante que nosotros asumamos. Todo no por nuestros méritos, no por nuestros méritos, todo por los méritos de la sangre derramada en la cruz del Calvario, nuestro amado Jesús, que muchas veces no es llevada a serio y no es entendida como debería ser, hermano. Cristo murió por nosotros, pero muchos cristianos de años todavía no entienden que tienen la autoridad para hollar, pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y sabe qué? Y no asumimos ese llamado, y no asumimos nuestra realeza, y no asumimos el ser hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, parece que Dios tiende a sacudirnos un poco. Entonces, por eso que siempre creo que todas estas cosas vienen a bien para aquellos que aman al Señor. Pero Dios en estos días también compartía con la iglesia, no lo había compartido en este culto y quiero hacerlo también. Dios me dio una palabra rema,
y me decía esto que le estaba diciendo, todos estos anuncios nos muestran que va a venir un avivamiento, y me dio una palabra rema que está en el libro de Ageo, que dice, Ageo capítulo 2, versículo 9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces será mayor que la primera. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar preparados para la novia. Y aquí quiero llegar al punto. Dios quiere un cambio radical de perspectiva de nuestras vidas. Quiere un cambio, vamos a decir, un replanteo de nuestra posición, que muchas veces no es afirmada completamente en la roca. Dios quiere, tal vez, no es una palabra técnica muchas veces utilizada en el lenguaje cristiano, pero a lo mejor quiere una reingeniería espiritual en tu vida para que nosotros podamos retomar y reubicarnos en el reino de Dios como Él espera que lo hagamos. La primera cosa que debemos preguntar: ¿cómo está nuestra vida de intimidad? ¿Cómo está tu vida de intimidad con Dios, hermano? Muchas veces nosotros no somos conscientes que Dios anhela estar cerca de ti, anhela estar cerca de nosotros, caminar con nosotros. La palabra de Dios, y hay un libro que me fascina, me encanta, que habla de la intimidad con Dios, que habla de una figura de cómo Dios anhela que nosotros estemos cada día, y ese es el libro El Cantar de los Cantares. Y me vino a la mente el otro día, mientras escribía este mensaje, me vino este pasaje que está en Cantares capítulo 3, versículo 1, de 1 al 4, y dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, al que ama mi corazón. Por las noches busqué en mi lecho y no lo hallé. Me levanté, dice el Salmo, mejor dicho, dice este pasaje, me levanté, dice, y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rodearon la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco, y hallé luego al que ama mi alma. Lo tomé, lo así y no lo dejé. Hermano, yo vengo experimentando que cuando nosotros pasamos tiempos de intimidad con el amado de nuestra alma, usted no quiere dejar de salir de esos tiempos y de esos momentos. Son los momentos más gloriosos que un cristiano puede tener, son los momentos de gozo, de paz. Porque la presencia de Dios se manifiesta en tu vida y tú estás rodeado de la presencia de su gloria, como cantábamos ahora. En su presencia el cielo y la tierra uno son. ¿Cuántos dicen amén? En su presencia, hermano, todo es diferente. Usted puede estar triste, usted puede haber tenido un problema serio en ese día, pero cuando usted entra en su presencia las cosas cambian. Las cosas se transforman, hermano, es algo sobrenatural que ocurre. Esto no lo puede experimentar cualquier persona, solo un hijo de Dios, solo un príncipe, solo la realeza de la que forma parte usted. Entonces, amados hermanos, tenemos esos tiempos de intimidad. ¿Tenemos la fe que agrada a Dios? Es la otra pregunta. La Biblia nos dice que habían los héroes de la fe. Dice que Abel ofreció sacrificio agradable a Dios por fe. Dice que Enoc por fe, dice, caminó con Dios y dice que no vio la muerte y fue arrebatado y no murió. Y de hecho la Biblia habla de que un día también él tiene que pasar por esta situación, pero es un misterio, es algo que está escrito en la palabra a través del libro de Apocalipsis, de los dos testigos. Entonces, amados hermanos, Abel pasó por eso, pero tuvo testimonio de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La Biblia dice precisamente en Hebreos 11:5, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Otro héroe de la fe fue Noé. Si usted se recuerda, Noé, que fue advertido por Dios, por temor preparó el arca, pero él tuvo fe para hacer ese arca cuando todos se le hacían la burla. Y después conocemos a otro héroe de la fe. Usted conoce a Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero fue llamado también, ¿sabe qué? Él creyó en esperanza y en contraesperanza. Fue llamado el padre de la fe. Abraham fue realmente, dejó su tierra, su parentela, todo lo dejó por obedecer a Dios, y él fue honrando a Dios y Dios también le honró. Y nosotros venimos de la familia de Abraham, venimos porque en ti constituiré las familias de la tierra. La promesa vino con él. Entonces, amados hermanos, es importante preguntar, ¿estás viviendo en fe? ¿Será que estamos viviendo el evangelio de poder? ¿Será que has asumido tu verdadero llamado cristocéntrico? Hay gente a tu alrededor que te dice que quiere lo que tú tienes. Hay gente que dice, a ver, compártame la palabra. Hay gente que de tus parientes, de tus amigos, que tienen interés al ver tu cambio, al ver tu transformación, de querer seguir aquello que tú estás siguiendo. Esas son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Cómo está tu tiempo de ayuno, de oración? Hermano, yo vengo insistiendo a la iglesia, y hoy no va a ser la excepción, de que el ayuno y la oración no tienen que ser opcionales. El ayuno, hermano, toda la iglesia tiene que participar de los ayunos. No es algo opcional, no es algo, ya esta semana yo voy a hacer un ayuno. Esta semana yo voy a ir con la hermana pastora Ana María para orar con ella en el ayuno. No, hermano. ¿Sabe qué? El ayuno de acá, me gozo mucho por la hermana Nena, que ya estuvo este ayuno. Gloria a Dios. Ella escuchó la palabra el otro día y ella ya estuvo ahí en el ayuno. Gloria a Dios. Hermano, te animo a que todos nos sumamos al ayuno y a la oración. Apoyemos este culto a la hermana Ana María, y yo sé que es algo hermoso porque usted va a ser el primer beneficiado. Diga conmigo, beneficiado. Usted va a ser, hermano. Tantas pruebas que pasamos, tantas luchas, tantos propósitos que tenemos y muchas veces no podemos alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque no oramos ni ayunamos. Porque el ayuno, ¿para qué es? El ayuno es para soltar las ataduras de impiedad y de opresión. ¿Cuánta gente que pasa opresionada durante la semana, hermano? ¿Cuántas personas que están en depresión, están pasando momentos de angustia, están pasando luchas, pero se han olvidado de que las armas del cristiano son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza y toda altivez que se levante en contra de Dios, llevando cautivo todo espíritu a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo hace el ayuno y la oración. Es para romper yugos, hermano, opresión que hay, luchas, y ahí tenemos. Pero ¿sabe qué? Es uno de los cultos menos frecuentados. Es uno de los cultos menos frecuentados. Así debe ser también el culto de adoración, que es donde podemos y debemos darle honra al Señor en estos cultos, participando y nosotros siendo beneficiados. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? Hay algunos que están raquíticos, hay otros que tienen glaucoma y están medio ciegos espirituales porque no leen la palabra. ¿Cómo vamos a saber por dónde vamos a caminar o qué hacer en determinado momento si nosotros no conocemos la palabra? La palabra es la luz, es lámpara a mis pies, es tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, ¿cómo vamos a poder caminar el camino si no tenemos la lámpara que es para nuestros pies? Entonces, amados hermanos, es tiempo que nosotros tenemos que entrar realmente
a otros niveles de autoridad y de poder. Y en esta noche quiero desafiar a la iglesia, hermano, a entrar en un nuevo tiempo de autoridad y de poder en el Espíritu Santo. Y voy a usar un símbolo que me motiva mucho. ¿Cuántos aquí escucharon hablar de los celotes? Levante la mano, celotes. ¿Quién conoce los celotes? Celotes. ¿Saben quién eran los celotes? Los celotes fueron un movimiento político nacionalista del siglo I, comandado por Judas Galileo. Y sabe que era un grupo de resistencia más radical que había del judaísmo en los días de Jesús, que estaban en contra de todo lo que significaba la opresión que traía el gobierno romano, el imperio romano. Entonces, eran hombres que estaban dispuestos a morir por la causa de la libertad de Israel. Entonces, ser libres para vivir su destino era el propósito mayor que tenían los celotes, que viene de la palabra celo. Celo por Yahvé significa celo por Dios. ¿Cuántos aquí tienen celo por Dios? ¿No hay? Amén. Todos tenemos que tener celo por el Señor, celo por Dios. Entonces, hay un predicador americano que me gusta mucho, él usa, David Gibbons se llama, utiliza esta imagen de los celotes para identificar a una nueva generación de cristianos que buscan en primer lugar, ¿sabe qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y también a sacrificar todo por la perla de gran valor. ¿Usted sabe cuál es la perla de gran valor? Ahí nos muestra, la palabra del Señor nos dice que hubo un hombre que era un mercader que encontró una perla de gran valor. Dijo que fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Y fue y compró esa perla. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que este movimiento de celotes cristianos deben entrar en un nuevo tiempo, que es un tiempo donde la gravedad, tenemos que desafiar la gravedad nos lleva hacer todo lo que todos hacen y lo normal de todas las iglesias de todas partes. Nosotros tenemos que salir del molde. Si queremos ver un avivamiento en la iglesia, en Santa Cruz, en Bolivia, un cambio, debemos nosotros cambiar radicalmente nuestra posición y desafiar, si es posible, la gravedad. Usted va a entender lo que voy a decir ahora. Entonces debemos tomar sobre nosotros la propia cruz y caminar por el camino de Jesucristo, pero desafiando la gravedad de lo normal. Eso hacía Jesucristo. Eso hizo Jesucristo cuando caminó por las aguas. Eso hizo Jesucristo cuando nos dijo, ama a tus enemigos. Eso es en contra de lo normal. Eso es en contra de la gravedad, caminar por las aguas.